seguimos. Pues resulta que les comentaba que el doctor Anthony Gargiulo nació un 21 de mayo de 1930 y él fallece un 20 de diciembre del 2019. Encuentro en mi correo electrónico un obituario del Chicago Tribune, que es un periódico muy importante de Chicago, ¿sí? Este, y bueno, pues entonces me pongo a leer ese obituario que realmente es del Chicago Tribune. Vamos a ver al doctor Anthony Gargiulo, es él, ¿sí? Y me encuentro con este obituario, ¿sí? Con la foto del buen Gargiulo y bueno, pues todo respecto a lo que hizo en vida, su obra. Y bueno, yo lo comentaba hace un momento y esto me inspiró a hacer lo que hoy es el primer homenaje luctuoso que le hacemos a un autor de Perio, en Perio MX y en Perio MX Academy. Tuve la gran oportunidad de conocer a este gran personaje en el año 2011, cuando estuvimos haciendo una estancia en Chicago. No fui el único que lo conoció. Ese día me acuerdo que pudimos conocerlo varios académicos de la Facultad de Odontología de la UNAM. Y yo me acuerdo que eso sí fue real. Yo me encontraba en la ciudad de Chicago, Illinois, una ciudad pues muy interesante, es una de las grandes ciudades, una de las grandes metrópolis odontológicas del mundo. Y bueno, pues nos encontrábamos ahí en ese lugar, y me puse a googlear qué odontólogos se encontraban en Chicago, y me encontré que el doctor Gargiulo, que es el padre y el autor del espesor biológico, que antes se llamaba así, o del grosor biológico, pues él tenía su clínica en Chicago. Pero pues más que esto, para las personas que se están conectando, vamos a platicar un poco de él. Él es el doctor Gargiulo en su clínica en Chicago, ¿sí? Esto fue hace pues 8 años, ¿no? Esto fue hace 8 años. Bueno, pues son cosas que llegamos a vivir, cosas que, que fueron muy interesantes y muy bonitas, pero la verdad es que la gran trascendencia de la obra de este señor, que nos abrió las puertas en su clínica y que posteriormente tuvo la oportunidad de asistir en un par de ocasiones a su clínica, incluso estar en una cirugía, es que pues él publicó acerca del grosor biológico, esa gran medida que hoy es una referencia muy importante para todos, tanto a nivel protésico como a nivel periodontal. El grosor biológico, el biological width, es una medida que abarca, ¿sí?, el epitelio de unión y el tejido conectivo antes de llegar a la cresta. Esto es el espesor biológico, altamente publicado por el doctor Gargiulo en 1961. Vamos a platicar un poquito de esa historia, pero qué especial, porque esta imagen habla acerca de las dos personas trascendentales que publicaron acerca del espesor biológico, o el biological width. Sí, platiquemos que el biological width o espesor biológico es el área que comprende el epitelio de unión y el tejido conectivo gingival. Ese es el espesor o grosor biológico, como lo llaman en algunos lugares en América Latina. El doctor Gargiulo en 1961 lo publica, ¿sí? Y bueno, y él publica que esta medida en promedio es 2.04 milímetros. Posteriormente, en 1994, el doctor Bacek publica que esta medida es de 1.91. Y bueno, ¿por qué tanto capricho con esta medida? Hoy esta medida debe ser altamente respetada por todos los odontólogos. No importa que seas periodoncista, no importa que seas prostodoncista o protesista, no importa que seas ortodoncista, incluso no importa que seas odontopediatra. ¿Se han dado cuenta que a veces hay gente que cuando coloca una banda de ortodoncia, la mete, la sienta, esta banda llega a infiltrarse en el surco gingival y bueno, si sangra, evidentemente están invadiendo el grosor biológico o el espesor biológico, o ya hoy llamado inserción tisular supracrestal. Esa es la realidad que tenemos. En los niños a veces se les colocan coronas de policarbonato o policarbonato o incluso ya coronas cerámicas y se les entierran en la encía. Hoy también los adultos llegan a sufrir con prótesis que se llegan a enterrar en la encía. Bueno, pues ese acto de traumatismo directamente en la encía, pues obviamente está violando el espesor biológico. Un espesor biológico, un grosor biológico de inserción que
pues obviamente fue publicado por Gargiulo en 1961. Qué importante es ese espesor biológico y qué fundamental es para nuestra práctica dental. Definitivamente tiene mucho que ver y tiene mucha importancia. Y lo hemos platicado en las sesiones de PRMX Academy porque sabemos que el surco gingival en salud mide de 0.5 a 3 milímetros, pero nunca se han preguntado quiénes fueron los primeros que midieron esto. ¿Por qué decimos que mide 0.5 a 3 milímetros el surco? ¿Por qué un surco de 1 es adecuado? ¿Por qué un surco de 2 es adecuado? La verdad es que hay muchas cosas que estamos empleando y protésicamente, restauradoramente y periodontalmente y ahora implantológicamente que buscan dar una proporción adecuada a ese grosor, a ese espesor biológico, ese ancho biológico de espesor, de inserción, conocido como biological width o hoy en inglés, supracrestal tissue attachment, inserción del tejido conectivo supracrestal o inserción de tejido supracrestal. Qué importante es, porque si yo entierro una corona y la entierro en el surco, estoy invadiendo la inserción tisular supracrestal y conocida como, pues, espesor biológico. Vale la pena mencionar que los vasos sanguíneos se encuentran siempre en el tejido conectivo de la encía. En el tejido conectivo de la encía se encuentran los vasos sanguíneos. Obviamente que pueden emerger de la arteria intraligamentaria, de los vasos supraperiósticos, también pueden venir acerca del hueso medular, ¿sí? O hueso esponjoso, pero que a nivel del epitelio, ¿sí? Se hacen unas asas cervicales, las cuales por medio de exudado, bueno, y un no exudado inflamatorio, por medio de difusión simple, se da nutrición plasmática a las células epiteliales, las cuales se dividen en cuatro estratos. Obviamente dependiendo del epitelio, porque el epitelio al externo, sí, que es la parte de la encía que tú tocas, pues se divide en 4 estratos: el estrato basal, el espinoso, el granular y el córneo. El epitelio del surco tiene 3 estratos, ¿sí? 3 estratos. Ahí vale la pena mencionar que el estrato granular, sí, bueno, pues obviamente tiene una fusión atípica, pero sabemos que el epitelio del surco no es queratinizado. Y sabemos que el epitelio de unión tiene 2 estratos, un basal interno y un basal externo. ¿Qué importante es esto? Porque cuando nosotros hacemos una preparación protésica, ¿sí? Esa preparación protésica obviamente conlleva a que el diente sea tallado o incluso colocamos un hilo retractor, que mañana platicaremos de esto en PRMX Academy a las 10 de la mañana, pues obviamente empezamos a tener interacción con el surco gingival. Y si tenemos interacción con el surco gingival, pues puede ser muy sensible ese surco, porque si generamos una fuerza mayor o incluso generamos un traumatismo, podríamos o estaríamos llevando a un daño que pueda darnos un daño principalmente en la interfase biológica de los tejidos. Qué importante es todo esto, qué importante es verlo, porque cuando nosotros estamos trabajando con pacientes y estamos buscando, por ejemplo, un paciente que tiene una prótesis, ¿no? Y un paciente que tiene una prótesis y que esa prótesis no tiene, tiene un buen sellado, como lo que están viendo ahorita en sus pantallas, pues bueno, suele suceder, suele pasar que este sellado, ¿sí? Cuando es deficiente, puede proveer pues obviamente un resultado inflamatorio clínico, el cual muchas veces está relacionado a gingivitis. Hoy tenemos la gingivitis inducida por biofilm o enfermedades gingivales no inducidas por biofilm. La realidad es esta, que hoy la enfermedad periodontal puede estar relacionada directamente a la invasión del espesor biológico, pero también que el daño que se pueda generar con las prótesis o los dientes que contienen prótesis, pues tiene que ver mucho a veces con una preparación pues no eficiente. Entonces se tiene que buscar ese medio de ajuste, ese medio de interacción biológico entre una restauración y los márgenes gingivales. Obviamente respetando de una manera muy puntual la inserción tisular supracrestal, conocida como anteriormente como el grosor biológico o el biological width. Ahí radica la importancia de haber conocido a este gran hombre que falleció en diciembre, ¿sí? Que falleció ya hace 5 o 6 meses, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, hace 5 meses falleció Gargiulo. Y bueno, qué importante esto, y por eso estamos haciéndole tributo a esta persona, a Anthony Gargiulo, porque hoy
cualquier persona que haga un alargamiento de corona debe de estar completamente seguro de que la inserción tisular supracrestal, que el grosor biológico es una distancia comprendida por el tejido conectivo, por el epitelio de unión, y que de una manera muy puntual, si no se respetan esas proporciones promedio, puede estarse generando un daño periodontal que puede desembocar a una enfermedad periodontal como la gingivitis, o por qué no pensar en periodontitis. Esto fue lo que hizo el doctor Gargiulo, que falleció el 20 de diciembre del año 2019. Y sí, el doctor Gargiulo, él fue el primero que publicó en un journal arbitrado a nivel mundial lo que es el espesor biológico. Pero hablemos de él, hablemos de él. Resulta que Anthony Gargiulo, pues en 1930 nace, ¿no? Sí, el doctor Gargiulo el año de 1930 nace y bueno, tuvo la oportunidad, ¿sí? De pues, estudiar en Chicago, ¿sí? De estudiar en Chicago, estudió en el High School de Chicago, el Westside High School de Chicago, y bueno, de ahí se enroló, se perfiló en la Universidad Navy Pier de Chicago. Posteriormente, pues obtuvo su grado de biología, ¿sí? En la Universidad Roosevelt en 1951, el doctor Gargiulo, pero realmente el punto importante de la historia es cuando entra en la Universidad de Loyola, en la Escuela de Odontología de la Universidad de Loyola de Chicago, Illinois. Porque ahí el doctor Gargiulo conoció a unos personajes que, bueno, realmente son el antecedente de por qué existe el espesor biológico. Yo me preguntaba mucho, ¿por qué existe el espesor biológico en el mundo? ¿Quién fue al que se le ocurrió medir? Sí, más allá del surco, ¿quién se le ocurrió hablar acerca del surco? Y bueno, antes de hablar de Gargiulo en sus hallazgos, tenemos que hablar de este hombre, el doctor Bernhard Gottlieb. Este señor, 1885-1950, estamos hablando de una persona de Europa, de Austria, ¿sí? De hecho, en los años en los que él desarrolló la odontología, ¿sí? Pues él pues, se encontraba en la Universidad de Austria. Él fue padre de la endodoncia. Realmente tuvo muchos hallazgos que tienen que ver con la perio, pero realmente, y mi querido amigo Luis Cabrera, que está conectado, no sé si se desconectó el Batman, la verdad es que hoy mucho de lo que sabemos de endodoncia se lo debemos a este señor, al doctor Bernhard Gottlieb. Y sí, él escribió uno de los primeros libros de endodoncia de los años 50, 1950. Este libro, Endodontia. De hecho, el doctor Bernhard Gottlieb fue el primero que clasificó la periodontitis como tal, ¿no? En alguna de sus publicaciones. Qué especial, sí, haber escuchado a este señor, haberlo leído, porque no lo escuchamos, haberlo leído. Y bueno, él escribió de tantas cosas. Vean, qué especial de todo lo que escribió en las fases de la odontología. Él habló acerca de la respuesta de los dientes y de los tejidos, ¿sí? En la resorción dental. La respuesta de los tejidos y de los dientes en la resorción dental. De esto habló Gottlieb. Otra, la caries y obviamente la terapia pulpar vital. O sea, es el padre de la endodoncia. La verdad es que es uno de los padres de la endodoncia. Otra cosa de la que habló Gottlieb, la importancia de la sepsis durante los procedimientos de endodoncia, o sea, de la limpieza, durante los procedimientos de endodoncia, ¿sí? Otra, pues la posición y el trabajo relativo hacia la respuesta de los tejidos, o sea, él hablaba acerca de usualmente la conometría, la conductometría, muchas cosas que hablaba Gottlieb, uso de una técnica de succión para limpiar los canales, o sea, él empezó a meter, pues sí, popotes o pajillas para empezar a succionar el daño que se encontraba en los canales radiculares, la implementación de la dentina hacia agentes bacteriostáticos, la inducción del cemento apical durante el tratamiento radicular, o sea, él empezó a diagnosticar qué sucedía a nivel apical en la respuesta del cemento, ¿sí? La presencia del hueso esclerótico como resultado de la irritación a largo plazo, lo cual dio origen a muchos antecedentes de la enfermedad periodontal, en el caso de la periodontitis. Y bueno, esto es algo que muchos también, yo creo que lo saben, el impacto en la cicatrización del curetaje periapical. ¿Qué personaje era ese señor Gottlieb? O sea, Gottlieb fue pues el padre de todo eso, o sea, todo eso hacía el doctor Gottlieb. La verdad es que es alucinante ver la historia del doctor Gottlieb.
les recomendamos una publicación, ¿sí? De endodoncia, ¿sí? Una publicación de endodoncia. Y saludo a todas las personas que estudiaron endoperio. Esta publicación se las voy a compartir en algún momento en Perio MX. Vamos a poner Emperio.mx, vamos a poner un enlace para que puedan descargar estas publicaciones. El impacto de Bernhard Gottlieb en la endodontología contemporánea. O sea, uf. Resulta que el doctor Gottlieb, sí, el doctor Bernhard Gottlieb, era un doctor netamente checoslovaco. O sea, el doctor Gottlieb era checoslovaco. Estamos hablando de Gottlieb, ¿no? De un hombre que, pues bueno, hizo y deshizo a nivel endodóntico y que realmente también tuvo mucho que ver el doctor Gottlieb en lo que sabemos hoy en día en perio, en endo. Él estudió en la Universidad de Viena y bueno, no estamos hablando tanto de él porque, bueno, él murió en 1950, imagínense, o sea, vivió de 1885 a 1950 y creo que era un revolucionario que estaba, pues él, adelantado a su época. Y vean, aquí mismo se dice que hizo una contribución histológica hacia la patogenia de la piorrea alveolar, la cual hoy en día sabemos que es la periodontitis. Y esto fue publicado en 1921. O sea, el doctor Gottlieb tuvo varios problemas con el tema de la guerra, ¿no? De hecho, el doctor Gottlieb, pues bueno, pues él vivió la Primera Guerra Mundial y tuvo un gran alumno, pero ahorita les platicaré del alumno de Gottlieb. Hay un evento muy especial que marca la vida del doctor Gottlieb, porque en el año 1926 se da un congreso internacional en la ciudad de Filadelfia, donde pues la FDI, ¿sí? Y la que iba a ser la ADA, pues hace un gran congreso donde invita por primera vez a pues investigadores europeos. Y pues obviamente el doctor Gottlieb no se podía quedar fuera de ese lugar. Y bueno, tuvo contacto con gente muy especial de la Universidad de Loyola. Y bueno, uno de sus alumnos fue el doctor Balint Orban. El doctor Balint Orban, ¿sí? Que obviamente, pues esta es una fotografía de los 20, el doctor Balint Orban murió en 1960, ¿no? Y él dijo esta es una frase del doctor Balint Orban. Cada uno ha tenido su diferente toque, ¿no? Cada visión de las cosas tiene un diferente ángulo y diferente ojo, diferente vista. Esto no debe ser con descripciones tácitas o secas, dry descriptions. Todo debe ser tratado de explicar mediante procesos biológicos. Estos procesos explican la vida y también la vida de ellos mismos. Qué especial frase dijo el doctor Orban, que fue alumno, ¿sí? De Gottlieb. Resulta que el doctor Gottlieb, sí, estamos hablando del doctor Bernhard Gottlieb, que él se cambió de nombre después, bueno, ya esa es otra historia, porque él no inició llamándose Bernhard Gottlieb, sí, él se llamaba de otra manera, pero el doctor Gottlieb en este congreso en 1926 en Filadelfia conoce a lo que era el director, ¿sí? De la Facultad de Odontología, o sea, la Escuela de Odontología de la Universidad de Loyola. Qué especial, porque en ese congreso conoce al que pues posteriormente sería pues uno de los grandes mentores dentro de lo que pues se conoce hoy en día, pues la biología periodontal, ¿no? Esto es algo muy especial porque pues el doctor Gottlieb realmente de Viena, ¿sí? Mucha escuela que se conocía y que se trabajaba en Viena, pues se fue a Chicago, migró a Chicago. Y entonces tenemos que, pues el doctor Gottlieb se hace muy amigo del doctor Logan, ¿no? El doctor Logan, sí, es un doctor que, bueno, pues él trabajaba en la Universidad de Loyola. Y el doctor Logan, pues tiene contacto con el doctor Gottlieb y le pregunta, oye, me gustaría que tuviéramos a algún alumno tuyo, ¿sí? Que pudiera trabajar aquí con nosotros, ¿no? Entonces el doctor Gottlieb lo que hizo fue pues, recomendar nada más y nada menos que al doctor Orban. Qué especial historia, ¿sí? Y todo esto está escrito en artículos históricos. Y bueno, pues sí,
El doctor Logan, ¿sí? Tiene contacto con el doctor Gottlieb en 1926, y bueno, pues en 1926 la escuela vienesa empieza a trabajar con la escuela de Chicago, con la escuela de Loyola, allí en Illinois, y bueno, pues el doctor Gottlieb se da la tarea de recomendar al doctor Orban. El doctor Orban, que en 1929 se avienta esta gran frase donde dice que todo debe ser explicado por medio de procesos biológicos. Chicago era muy distinto y la verdad es que la gran ventaja del doctor Orban, que él era húngaro, ¿sí? Él era húngaro, el doctor Gottlieb era checoslovaco y bueno, pues todos trabajaban en la Universidad de Viena. Pues Chicago era una historia muy especial. Esto es Chicago en los años 30, cuando el doctor Orban se va a la Universidad de Loyola y bueno, pues ahí conoce a un pequeño llamado, ¿sí? Anthony Gargiulo, en 1960. Y nace este artículo. Pero bueno, antes de este artículo, antes del artículo de Gargiulo, ¿sí? Este antecedente es muy especial porque antes de hablar del espesor biológico es importante hablar acerca de la adhesión epitelial. El doctor Gottlieb y el doctor Orban, Gottlieb y el doctor Orban son los responsables de que nosotros conozcamos hoy en día, ¿sí? La unión hemidesmosomar, o sea, la adhesión epitelial. Ellos son los autores de la adhesión epitelial. El doctor Orban es el autor de la adhesión epitelial junto con el doctor Gottlieb. De hecho, Gottlieb, su primer publicación, que esta fue del año de 1921. Yo sé que estoy hablando de cosas históricas que a lo mejor no les interesa, pero bueno, vale la pena platicarlo porque quien no reconoce la historia, pues está condenado a repetir sus errores. El doctor Gottlieb, en una revista de odontología alemana, publica, ¿sí? La adhesión epitelial en los dientes, ¿sí? The Epithelial Attachment. La verdad es que yo hace unos años estudié alemán, pero no me acuerdo muy bien. Y bueno, esto fue publicado, la adhesión epitelial. Recuerden que la adhesión epitelial tenemos dos tipos, la adhesión epitelial primaria y la adhesión epitelial secundaria. La adhesión epitelial primaria es aquella que se presenta cuando, ¿sí? El diente erupciona. Cuando el diente erupciona y se estabiliza toda la vida del individuo, esa es la adhesión epitelial primaria. Y está provista ¿por quién? Por el epitelio de unión. Pues tenemos también la adhesión epitelial secundaria. La adhesión epitelial secundaria, esta se da después de una cirugía, cuando el epitelio de unión cicatriza. Esto es algo de lo que publicó en 1921, ¿sí? Que bueno, pues el próximo año estaríamos festejando 100 años de la adhesión epitelial. O sea, yo sé que a la gente esto no le podría interesar mucho, pero es bien especial porque estamos hablando de un histórico de conceptos periodontales que todos debemos de saber y que hoy sabemos que la encía es firme, que la encía se adhiere en la superficie radicular y que incluso se adhiere en algunas estructuras dentarias, como el caso del esmalte o la dentina. Y bueno, el doctor Gottlieb en el año de 1921, en la revista alemana de odontología o dental, escribe acerca de la adhesión epitelial. Esto fue en 1921, pero 3 años después, el doctor Orban, alumno de Gottlieb, recuerden que el doctor Orban es este señor, ¿sí? Que lo presentó el doctor Gottlieb a la Universidad de Loyola, el doctor Orban publica, ¿sí? La fisiología de la adhesión epitelial. Y sobre todo, el doctor Orban lo podemos determinar como el padre del surco gingival, porque en esta publicación de 1924, ¿sí? Se habla acerca de la fisiología del surco gingival. Esta es la historia. Cuando me preguntan, ¿cuándo se inventó? ¿A quién se le ocurrió que el surco mide 0.5 a 3 milímetros? Al doctor Orban. Él es el culpable. Y es el culpable de que todos los periodoncistas tengamos esa espina clavada y digamos que todos los procesos deben de ser tratados de explicarse a nivel biológico. Todos los eventos, todo lo que vemos, ¿sí? A diferentes ángulos, a diferentes ojos, todo debe ser explicado a través de sus procesos biológicos, porque estos procesos explican la vida, incluso a ellos mismos. Y entonces el doctor Gottlieb habla de que la encía se adhiere en el diente y el doctor Orban habla del surco gingival, que hay un surco gingival y que descama. Esto es especial porque en ese estudio, en esa publicación de 1924, que todas estas imágenes se las debo a mi querido doctor Salcido, que en paz descanse, que él me heredó tantos documentos, tantas hojas y tanta bibliografía que, bueno, estamos haciendo este homenaje gracias a él. Y que dice que la protección biológica de la unión dentogingival es la función de la
adhesión epitelial, ¿no? Esto todo el mundo sabemos que la adhesión epitelial da una protección, ¿sí? Y que el epitelio se adhiere, ¿sí? Hacia la circunferencia del diente, haciendo una banda, ¿sí? De epitelial. Esto es muy interesante porque el doctor Orban, ¿sí? Cuando habla acerca de el epitelio, acerca de la profundidad del surco, tomando como antecedentes a su maestro, el doctor Gottlieb, pues hoy sabemos que entonces básicamente la adhesión epitelial pues es una estabilidad que nos da protección y que la encontramos muy, muy estable, ¿sí? Y que al final del día el doctor Orban se hizo la pregunta de cuánto mide la adhesión epitelial histológicamente hablando. Sí, porque aquí vemos una imagen donde se observa la adhesión epitelial, que son dos capas de epitelio, el epitelio al externo y el epitelio al el epitelio externo, el epitelio de unión, una capa basal interna y una capa basal externa. Es esto. Y lo demás que hay de distancia entre la base del epitelio de unión hasta la cresta es el tejido conectivo. Así fue cuando el doctor Orban conoce al doctor Gargiulo como estudiante y entonces pues publican este artículo, que fue publicado en el año 1961. Vean los autores, vean los autores. El doctor Anthony Gargiulo, el doctor Frank Benz, también europeo, y el doctor Balint Orban. Bien especial esto, porque Balint Orban en este momento era solo maestro de odontología, el único PhD, el único doctor en la filosofía médica era Frank Benz. El doctor Anthony Gargiulo era solo dentista, ¿sí? Esto habla mucho porque en 1961, estos son dibujos originales del artículo del doctor Gargiulo, donde se publica la dinámica que según Orban existía durante la adhesión epitelial, que lo cual ya estoy expuesto, el doctor Nevins y el doctor, no el doctor Nevins, el doctor Anthony Melcher lo van modificando. Pero bueno, son dibujos donde se ve, por ejemplo, vean la dentina, cómo antes, o sea, se expresaba esto, ¿no? Esta es la dentina, ¿sí? Esto es el esmalte, Schmelz en alemán, Schmelz, epitelio, el epitelio que es esta parte, sí, que ven en esta zona, el alveolo y el segmento radicular. Vean, del Journal of Periodontology. Esta es una cita bibliográfica del primer artículo expuesto en 1961 y que ha llevado a que el doctor Gargiulo sea uno de los doctores más citados en la historia de la periodoncia y de la odontología. Porque cualquiera que hable de alargamiento de corona, cualquiera que hable de proporciones dentogingivales, cualquiera que hable de biotipos y fenotipos tiene que citar al doctor Gargiulo en 1961. Y por ende, en ocasiones, si alguien quiere hablar acerca del surco, tiene que citar a Orban, y si alguien quiere hablar de adhesión epitelial, tiene que citar a Gottlieb. Esto fue lo que hizo tan especial el estudio del doctor Gargiulo de 1961, que el doctor Gargiulo, sí, pues publicó acerca de la unión dentogingival, y veo caritas de sorpresa que me ponen, y bueno, fueron muchas cosas que el doctor Gargiulo publicó, y vean qué bonito, voy a acercar la imagen, porque una de sus conclusiones son que las medidas, estos rayones fueron hechos por mi maestro, las medidas fueron realizadas desde la base del epitelio hasta la cresta alveolar. O sea, metían una sonda. Pero lo interesante de los materiales y métodos de este artículo, estamos hablando del artículo de 1961, es que las mediciones las hicieron en cadáveres, ¿no? Las mediciones las hicieron en cadáveres. Vean, este estudio fue realizado con mediciones obtenidas en autopsias en humanos. O sea, por eso también la trascendencia de este estudio del espesor biológico, porque antes se hacía en animales. Por el doctor Balint Orban, en sus estudios tempranos, donde el doctor Balint Orban también en cadáveres estudió el surco gingival y fue cuando pues, se pudo sacar la conclusión de que mide de 0.5 a 3 milímetros. Pero vean qué especial. Esta publicación que es tan importante y trascendental solo se hizo en 30 mandíbulas humanas. O sea, no se midió hueso maxilar, solo se midió, ¿sí?, la proporción que hay en la mandíbula. Hoy sabemos, gracias a la implantología, porque hemos tenido que volver a reestudiar todo esto, hoy sabemos
que no es la misma la proporción ni incluso la calidad del tejido blando en maxila que en mandíbula, no es lo mismo. Y el doctor Gargiulo, pues bueno, pues obviamente junto con el doctor Orban, que era su profesor, pues vieron que pues sacaron una medida solo, probablemente promedio de 30 mandíbulas. Pero ¿qué podíamos esperar? 1961. El doctor Ronald Kronfeld, ¿sí? Kronfeld y todos sus especímenes fueron tomados con una autopsia y en bloques, y entonces midieron, ¿sí? La unión dentogingival intacta, o sea, volteaban. Ahorita vamos a ver unas imágenes de esto. La edad rango de los cadáveres, esto es importante porque para poder sacar lo que el espesor biológico medía, la edad de los cadáveres, ¿sí? Era de entre 19 a 50 años. O sea, esto habla mucho de un gran trabajo, ¿no? Los especímenes fueron fijados en formalina, en 10% de formalina, y fueron medidos en celodina. Y bueno, estas secciones fueron teñidas en hematoxilina y eosina. Vean qué bonito, qué especial. Y el doctor Gargiulo, cuando le pregunté acerca de esto, él me comentaba, Gargiulo, porque sí, recuerden que estamos en el homenaje al doctor Anthony Gargiulo, que falleció el 20 de diciembre del año 2019. Y cuando yo le pregunté acerca del espesor biológico, me dijo, bueno, eh, ¿quieres que me dijo, ¿quieres que recuerde cómo me rompí las pelotas con eso? Así me comentó. Me lo dijo en un inglés así muy, muy especial. Y bueno, pues es que sí, tuvieron que medir los cadáveres, tuvieron que hacer muchas cosas, aunque ya tenían muchos antecedentes de lo que había hecho Orban, que años anteriores, o sea, en 1924 le había medido el surco, pero bueno, el doctor Gargiulo estaba muy, muy, muy interesado en esto. Este artículo fue de mi maestro Salcido, que en paz descanse. Yo creo que él seguramente está ahorita con Gargiulo echándose unos buenos, sí, un buen bacardillo, un buen cigarrito y platicando acerca de esto. Y bueno, vean qué especial, el surco gingival en sus medidas proporcionales, según este estudio, medía de 0.69 milímetros. Y ahora, viene la imagen importante. La longitud del epitelio, de la inserción, de la adhesión epitelial, ¿sí? Sí, es de 0.97 milímetros y del conectivo 1.07 milímetros. Esto lo seguimos enseñando hoy en día con nuestros alumnos. O sea, nuestros alumnos siguen estudiando esto. Estas proporciones las seguimos estudiando hoy en día. O sea, esto lo seguimos mencionando y lo mencionamos en Perio MX Academy. Ahora, aquí lo que salta mucho es que hablan de la longitud del epithelial attachment y de connective tissue attachment. Attachment es una palabra bien versátil que en español, yo siempre se los digo a mis alumnos, no tiene una traducción muy especial como, bueno, es adjuntar, ¿no? Pero no es adhesión, ¿no? Nunca hablamos de un epitelio sticky o una adhesión o de un pegado epitelial. Hablamos de attachment. En inglés la palabra attachment tiene muchos significados, ¿no? Y bueno, pues sí, en español también, ¿no? Pero en inglés solo utiliza una sola palabra. En español podemos hablar de inserción, adhesión, adjunción. Y bueno, pues hoy sabemos esto. El doctor Gargiulo no fue el único que publicó estas medidas de proporción. También tenemos al doctor Basek. El doctor Basek o Bacek, ¿sí? En el año de 1994, ¿sí? Aquí está, él encontró estas medidas. 1.14 de epitelio de unión y de tejido conectivo 0.7. Pero hoy en día, sí, realmente las que seguimos estudiando es de Gargiulo, ¿no? Y sabemos que las proporciones no son las acertadas porque pueden variar de diente a diente o de la posición del diente en el arco. Son cosas que tenemos hoy en día. Estas son imágenes bellísimas del artículo del doctor Bacek, ¿no? Donde él también hizo lo mismo que un poco de lo que hizo Orban, pero lo que intentó hacer Bacek, que también no es tan válido lo del doctor Bacek en 1994 porque fue un estudio piloto. Por ese mismo detalle fue que no es tan calificado. Y la otra es que el doctor Bacek publicó en International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, el doctor Gargiulo en el Journal of Periodontology. Y bueno,
pues la distancia que tenemos, y la verdad es que yo lo que hemos visto, yo lo que he visto en estudios que hemos realizado, porque hicimos un estudio de obtención de injerto de tejido conectivo y bla, bla, que eso ya los platicaremos después, hemos visto que sí, que es más amplia la distancia que hay de conectivo a la cresta, del epitelio de unión a la cresta, el conectivo es más amplio, es más ancho, y por eso esto ha llevado a que mucha gente pues injerte, ¿no? Conectivo. Pero esas son imágenes bellísimas del artículo de Basek, donde él también en cadáveres pues hacía los cortes, ¿sí? Y bueno, hacía tinciones y hacía mediciones de cuánto era la distancia que tenían de la lesión epitelial a la cresta y obviamente tomando en cuenta el conectivo. Pero como nos comentábamos, la proporción del doctor Bacek, ¿sí? La proporción del doctor Basek o Bacek no es, ¿sí? Tan válida hoy en día porque fue un estudio piloto de 1994. De hecho, por aquí tengo el artículo, el doctor Basek, ¿sí? Lo tengo en una revista que me heredó mi querido maestro Salcido. Todos estos datos y todos estos elementos son elementos que hemos tenido gracias a un maestro que tuve que fue mentor mío y que él pues me dejó mucha literatura y me pidió que le prometiera antes de morir que le íbamos a transmitir. Bueno, déjenme quitar la imagen del fondo, ¿sí? Para que no se vea ninguno. Estoy en mi estudio. Vean, este es el artículo original del doctor Basek. ¿Ya lo ven? ¿Sí? Y bueno, pues él habló acerca de un estudio piloto. Y bueno, pues estas son las imágenes bellísimas del doctor Basek que hasta la fecha las hemos seguido replicando, las hemos seguido haciendo y ha sido maravilloso. Y bueno, pues sí, son cosas que tenemos, pero regresamos a Gargiulo, que estamos celebrando que, pues bueno, nos dejó una gran obra, que es el espesor biológico, y que posteriormente esto tuvo una gran modificación. Resulta que el doctor Gargiulo nos comentaba que cuando él era estudiante en la Universidad de Loyola, él caminaba mucho recorriendo eh, un aparcamiento, un estacionamiento muy grande. Este estacionamiento muy, muy grande, sí, también daba cabida a una estación de trenes, ¿sí? Estación de trenes sí, que se tenía en esta zona, era donde él, junto con muchos estudiantes, llegaba al centro de Chicago, al downtown de Chicago. Esto es una fotografía de antes de que existiera algo muy especial, de lo que se transformó. Las personas que conocen Chicago, esto se transformó de una manera importante. El doctor Gargiulo pone su clínica exactamente en el edificio de enfrente, el cual pues este fue demolido y fue construido diferente. Y bueno, él cuando veía a sus pacientes no les costaba para nada trabajo llegar porque o tenían un lugar amplio donde estacionarse o tenían un lugar donde poder llegar el tren, que el tren que llega a esta zona es el Amtrak. Personas que han estado en Chicago, pues ahí pueden llegar a esa zona. Y esta zona comunica al estado de Illinois, incluso pueden ir a Milwaukee, ¿no? En este espacio. Milwaukee queda a 45 minutos, una hora. Y bueno, el doctor Gargiulo puso su oficina en esta zona. En este edificio puso, este fue demolido, en este edificio, ¿sí? Puso su clínica. Y él comentó algo de lo cual se siente sumamente orgulloso, el doctor Anthony Gargiulo, fue que él, en esa época, y bueno, épocas posteriores, siempre fue apasionado de la ópera. El doctor Gargiulo, vean, está ahí, está en un costado de lo que hoy, esta zona de Chicago, ¿sí? Se transformó en lo que hoy conocemos como el Millennium Park. Esta zona de Chicago hoy en día es el Millennium Park. Vean qué especial. Todo era el estacionamiento. Todo esto, de hecho, el estacionamiento está subterráneo. Todo esto era el estacionamiento y hoy aquí tenemos una zona que pues mucha gente la conoce como el frijol, the bean, el frijol, que da exactamente a la parte de atrás donde está la oficina o el consultorio que era del doctor Gargiulo, que ahora es su hijo, ¿no? En esa oficina fue donde pudimos conocer a Gargiulo. Y en esa oficina fue donde yo googleé dentistas en Chicago y googleamos al doctor Gargiulo. Yo estuve en Chicago en un verano con varios académicos de la Facultad de Odontología y me acuerdo que ese día a la oficina de la Universidad de la UNAM Chicago le pedimos que hiciera una cita con el doctor Gargiulo para que nos recibiera en su oficina y nos recibió. Posteriormente tuve la oportunidad de ir un par de ocasiones más gracias a colegas de Hugh Freedy que me llevaron y que me invitaron. Y bueno,
Él decía que el Millennium Park, que es esta zona, ¿sí? Vean de dónde da la ventana de su sillón, o sea, da al Millennium Park. Esta zona del Millennium Park, ¿sí? Tiene una de las zonas para conciertos de ópera y de música clásica más importantes del mundo al aire libre. Y obviamente uno de los responsables para que se hiciera esto fue el doctor Gargiulo. Sí, el doctor Gargiulo firmó una placa que se encuentra en el Millennium Park, ¿sí? En el Millennium Park, y esto que ven de fondo es el lago Michigan, ¿sí? En el Millennium Park hay una placa y el doctor Gargiulo se encuentra entre los nombres que fueron fundadores de esa zona, que era antes un estacionamiento y una zona de trenes. Y él lo hizo porque decía que era muy bonito en verano, ¿sí? Que esto es en verano, porque en invierno esto se pone blanco. En verano era muy bonito escuchar la ópera, ¿sí? Desde el Millennium Park. Entonces, esa es una de las grandes anécdotas que el doctor Gargiulo dejó, ¿sí? Y bueno, pues aquí esa es una zona que recuerdo muy bien cuando tuvimos la oportunidad de ver una cirugía con él, el laboratorio de su consultorio, pues ahí nos tocó hacer la talacha, vean su autoclave, o sea, son cosas que tenemos, ¿sí? Y bueno, el doctor Gargiulo siempre le gustaba platicar, pues esa afinidad, ¿no? Esa afinidad que tenía con el arte. Él también, algo que le interesaba mucho y que obviamente posteriormente lo pudimos ver, es que él es aficionado o era aficionado a la jardinería. Entonces, se deprimía de una manera importante al llegar a su oficina y ver que no había ni un solo parque. Pero bueno, oh sorpresa. Hoy el Millennium Park forma parte de un complejo también llamado Grand Park en Chicago, que está más allá y que da a la zona de museos y que tiene uno de los jardines más hermosos en la Unión Americana. Y que esto también fue parte de lo que el Gargiulo pues dejó como un gran legado para, sí, los odontólogos de Chicago, para la humanidad, pero pues también para todos nosotros. Se le recuerda con mucho cariño al doctor Gargiulo y hoy, pues obviamente todos los días lo referenciamos cuando hacemos un alargamiento de corona, cuando hacemos un sondaje dental y sobre todo con esto, con el ancho biológico de inserción o biological width y que hoy en día ya lo conocemos como supracrestal tissue attachment. Él encontró estas mediciones en 30 cadáveres, en 30 mandíbulas de cadáveres de entre 19 a 50 años, sacó un promedio y bueno, midió que el epitelio de unión es de 0.97 milímetros de distancia que hay y el tejido conectivo 1.07. Hoy podemos calcular que puede ser quizás un poco más, pero es una distancia que es viable para todas las personas que hacemos alargamientos de corona. Y una de las últimas partes de su artículo dice que esto puede variar relativamente entre la posición del diente y el alveolo. Y bueno, sí, básicamente entonces hoy sabemos que cuando hacemos un alargamiento de corona tenemos que restablecer de la unión amelocementaria o unión cemento-esmalte la distancia de 2 milímetros junto con una distancia más del surco gingival para que el espesor biológico sea el adecuado, la encía pueda estar estable y si hacemos un recorte de la encía, esta encía pueda estabilizarse adecuadamente. Esto es uno de los hallazgos que el doctor Anthony Gargiulo nos dejó. En paz descanse y que hoy, sí, el día de hoy, con la clasificación actual de la enfermedad periodontal, tenemos más que claridad al respecto de que hoy, sí, en este artículo de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal publicado por el doctor Carlo Ercoli y el doctor Jack Caton, que habla acerca de los factores relacionados a las prótesis dentales y los dientes, sí, habla acerca del espesor biológico. Y aquí es cuando cambia esta definición a supracrestal tissue attachment. Sí, cambia en ese momento a supracrestal tissue attachment y entonces, pues obviamente hoy tenemos que la clasificación de la enfermedad periodontal menciona esto de una manera actualizada y sí, básicamente, hoy sabemos que el espesor grosor biológico ha sido definido como un conjunto de dimensiones que integran histológicamente el epitelio de unión y el tejido conectivo supracrestal. El tejido conectivo y el epitelio de unión dan lo que hoy conocemos como inserción tisular supracrestal. Estos son de los hallazgos y de las cosas maravillosas que el doctor Anthony Gargiulo con sus mentores, el doctor Orban y de una manera indirecta el doctor Gottlieb, porque el doctor Gottlieb, pues bueno, pues murió muchísimo antes de que Gargiulo lo publicara, pues obviamente fueron lo que hoy en día hacen y promueven lo que hoy en día es la
historia de la periodoncia moderna, contemporánea, y que, pues bueno, no podríamos dejar fuera a México, ¿sí? No podríamos dejar jamás fuera a México porque pues son muchas cosas y son muchos antecedentes que tenemos en México respecto a esto. Y hemos estudiado de una manera muy importante todo lo que ha pasado alrededor de la historia de la odontología y de la periodoncia y lo que ha pasado con este tipo de personas y con este tipo de personajes, porque sí, definitivamente hoy la periodontología está, pues no de luto, pero hoy está cada día evolucionando más y más y más. Y es muy importante que los jóvenes tengan completamente certeza de que sí, de que el espesor biológico es una parte, sí, fundamental dentro de todo esto. En 1961, el doctor Anthony Gargiulo, que están viendo en la imagen, publicó, sí, la primera publicación del espesor biológico. Eso fue en 1961. Pero en 1968, estos tres personajes, que a lo mejor algunos de ustedes los han de haber conocido, ¿sí? Estaban estudiando la primera generación de periodoncia en la Facultad de Odontología de la UNAM. Sí, falta uno porque eran cuatro y no conocía el cuarto, pero tenemos aquí que estos personajes son el doctor Filiberto Enríquez Aviv, el doctor Juan Francisco Salcido García, mi maestro, el doctor Salvador Arronis Padilla. Yo trabajé con ellos, fui, pues sí, tuve que jalar cables, hacer talacha, ¿no? Y gracias a ellos conocí lo apasionante que era esto de la periodontología hoy en día. Y gracias a ellos que, bueno, hoy el doctor Filiberto se encuentra pues estable. Tuvimos una reunión de cuerpo colegiado hace unos días y lo vi diciendo que él cumple todos los cuadros que López Gatell dice para no enfermarse. Estaba haciendo esos chistes. Bueno, pues ahí está el doctor Filiberto, que es un gran, a él le debo mucho de estar en la Facultad de Odontología. Y el doctor Salvador Arronis, pues bueno, que es un mítico doctor estandarte de la FES Iztacala. Y bueno, pues un gran profesor, un gran maestro, y que con él empecé a teñir los dientes extraídos para ver hasta dónde estaba el ligamento periodontal, con el doctor Salvador Arronis. Y bueno, mi querido maestro Salcido, que fue el que me salvó la vida, y que un buen día que yo me encontraba con la posibilidad de irme a dar una tocada al Bajío y estar de trovador, el doctor Salcido tuvo el gran atino de decirme, no seas pendejo, quédate, porque vamos a hacer una cirugía de regeneración tisular guiada, y la historia pues ya la conocen todos porque aquí estoy. Cosas que pasan, cosas que llegamos a vivir y situaciones bien especiales que vienen a colisión de que entonces 1961 publica el doctor Gargiulo y bueno, pues 7 años después la Facultad de Odontología junto con el doctor Lozano, que era el coordinador de esa especialización, abren la especialidad, la primera generación de lo que hoy es día periodoncia e implantología. Qué bonita historia, caray. Pues bueno, descanse en paz el doctor Anthony Gargiulo, gracias por todo, sí, le encantaba la jardinería, le encantaba la ópera, tuvo 2 matrimonios, 6 hijos, bueno, su hijo que se llama también Gargiulo, sí, trabaja en la Universidad de Loyola, trabaja también como implantólogo, y bueno, pues es un gran personaje que tuvimos la gracia y la posibilidad de conocer y convivir en Chicago en un par de ocasiones, en 3, 4 ocasiones, tuvimos la oportunidad de ver operar a su hijo y de que él platicara la filosofía que él tenía, el inicio de Grand Park y tantas cosas. Descanse en paz el doctor Anthony Gargiulo y bueno, pues mañana nos vemos en más sesiones, en una sesión más de Perio MX Academy y bueno, nos vamos con un poquito de blues de Chicago, la zona donde Gargiulo sí ayudó a transformar lo que hoy conocemos como el Millennium Park. Muchísimas gracias a todos. Descansen y bueno, hoy supimos qué fue del espesor biológico. Gracias a todos. Gargiulo, bye, maestro. Ahí estamos todos. Gracias. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Descansen. Mañana a las 10 hay clase. Saludos. Gracias. Chao. Bye.